El doctor Santiago González es odontólogo de la Universidad Autónoma de Manizales, es cirujano oral y maxilofacial de la Universidad CES de Medellín, realizó estudios de implantología oral en la Universidad Baylor Dallas en Texas, en la Universidad de Chile y en New York University. El día de hoy, el doctor Santiago nos acompaña con su conferencia Manejo de maxilares severamente atróficos, sin injerto óseo y con carga inmediata. Seguimiento a 452 casos a 5 años. Entonces doy paso al doctor Santiago González para que pueda compartirnos su pantalla. Y doctor, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Como siempre, muy agradecidos que nos pueda compartir esta conferencia y que haga parte de este movimiento de Aprendamos Juntos. Entonces, doctor, los dejo al auditorio en sus manos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gran placer poder contar con ustedes. Siempre he contado con Straumann Group y chéverísimo poder compartir con todas las personas que están aquí conectadas. Algo que hemos trabajado hace mucho tiempo con un grupo de gente muy seria, con el doctor Carlos Villegas, el doctor Paul Petrungaro y unos amiguísimos que tenemos en todo este grupo. Y bueno, vamos a hablar un poquitico de todo esto, pero empezando como de unos principios básicos, que es la carga inmediata. Entonces, bueno, hablamos que si sigues haciendo lo que siempre has hecho, obtendrás los resultados que siempre has obtenido. Muy invitados a mis ciudades de las puertas abiertas, es una ciudad pequeña, muy amigable. Hemos hecho unos cursos muy lindos con Neodent y Straumann Group de manejos de cirugías de implantes cigomáticos en vivo. Y bueno, y por acá los esperamos. Ahorita les hago una invitación. Quiero agradecerle mucho a mis amigos que han creado toda esta técnica con nosotros. Esto no soy yo trabajando, sino que es un grupo muy serio de gente. De pronto yo soy el más inquieto, cacharreando, haciendo cosas nuevas, con el doctor Petrungaro, con el que acabamos de escribir este artículo que les vamos a mostrar, el doctor Carlos Villegas Bateman, Carlos Eduardo Arango, que es con el que yo volteo por todas partes dando estas conferencias, a mi familia que siempre me ven volteando y estudiando y tratando de conocer mucho más de esas técnicas y de lo que está pasando en el mundo, y a mi clínica y a nuestras clínicas en Colombia, Smilingtech y a Neodent y Straumann. Voy a presentarles al final este artículo que nos acaban de publicar la semana pasada y fue portada de la revista Odontológica. Aún no vemos tu pantalla, doc. No nos has ¿No la compartido. ven? ¡Ay! Espérate un segundito. ¿Listo? Compartir pantalla. Esto, compartir. Espérate a ver si ahí ya. Ahí ya se ve. Sí, doc. Está... Sí, listo. Entonces, bueno, aquí estábamos hablando de, bueno, primero les había mostrado mi ciudad, luego les había mostrado mi gente, a Carlos Eduardo, a Paul, a mi familia. Bueno, qué pesar que no lo haya compartido. Y aquí les quiero mostrar lo de Compendium, que la semana antepasada fuimos la portada de la revista de Compendium en Estados Unidos, en el cual hicimos este estudio de un grupo multicéntrico, 452 casos de implantes cigomáticos en Medellín, Manizales y Chicago, con unas tasas de éxito pues muy chéveres, y vamos a hablar un poquitico de esto. Bueno, entonces los temas de hoy son carga inmediata, una necesidad, manejo de las atrofias severas de los maxilares con protocolo sistemático Implantec, y alejándonos de las técnicas para dar soluciones por medio de NeoArc. Mira, a mí me causa mucha tensión cuando hablamos de técnicas. Entonces, se habla de Sigoma, se habla de Olonfor, se habla de NeoArc, se habla de una cantidad de cosas, pero al final del ejercicio no veo que la gente finalmente muestre de qué forma le vamos a dar solución a los pacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú tienes un paciente que tienes planeado y que tiene una atrofia severa de los maxilares y que tienes planeado una técnica de 2 implantes angulados laterales y 2 anteriores, y en el momento de la cirugía no te dio fijación, el hueso no te dio, hubo problemas, hubo una complicación y tienes que irte hacia un sigoma, la mayoría de los doctores, y diría mucha mayoría de los doctores, no están preparados para que en ese mismo acto quirúrgico, incluso con anestesia local, puedan migrarse a un implante cigomático.
Entonces vemos a los cirujanos maxilofaciales por un lado hablando de implantes cigomáticos, vemos a otros doctores hablando de implantes angulados dentro del maxilar, pero al final del ejercicio nada de esto funciona si tú no tienes un plan B dentro de tu bolsillo e inmediato metido dentro del consultorio, porque si tú vas a ir a hacer un implante, unos implantes tipo implantes angulados o lo más conocido, Longfort, y se te complicó la cirugía y tú no tienes en tus manos un implante largo para colocar un pterigoideo, un implante cigomático y simplemente te cambias a poner unos cigomáticos, pues, ¿qué le vamos a decir al paciente que finalmente le decimos, venga, señor, qué pena con usted, espere que venga un maxilofacial y me ponga un cigomático, o espere, yo pido a la casa comercial y la otra semana terminamos su cirugía y váyase sin dientes para su casa? Entonces, esto es lo que nosotros queremos decir. Entonces, por eso en nosotros no existe técnica, es una solución para los pacientes. Empezamos a hablar de carga inmediata como una necesidad. Mucho se habla, poco se realiza. En realidad, ¿qué es lo que quieren los pacientes y por qué se utiliza la carga inmediata? Y estos conceptos son muy básicos basados en lo que pasa en el mundo de la medicina. Si tú vas a tener un reemplazo de cadera, lo primero que hacen es que te hacen una prótesis de cadera y al otro día te para o te paras. Si te van a hacer un trasplante de ojo, tuviste un trauma de ojo, perdiste un ojo, lo primero que hacen es que te sacan el ojo y te meten un conformador de órbita. Pero no entiendo por qué la odontología hace tantos años saca el diente y pone hueso, se caen las papilas, se deforma todo el tejido y finalmente empiezan durante un año, año y medio a crear una papila sabiendo que todo esto, independiente si hay hueso en la tabla vestibular o no, se puede colocar, simplemente se hace en el momento de la cirugía. Obviamente hay variaciones, pero todo lo que les estoy diciendo se los muestro basado en la literatura y basado en nuestra experiencia haciendo estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la carga inmediata? En diente único para conservar la morfología del hueso y tejido blando, la función y la estética. Si tú tienes una papila como la mía, que es un periodonto súper delgado, y tú sacas el diente y no pones un diente el mismo día con los perfiles adecuados, no vas a volver a crear papila, vas a tener que colocar resinas en el diente de lado, por lo menos en la mayoría de casos. En cuanto a los pacientes desdentados o que van a perder los dientes, tú pasar un paciente que tiene una enfermedad periodontal, sacarle los dientes y colocarle una caja de dientes durante un par de meses, luego ponerle los implantes y luego colocarle a los 6 meses una prótesis temporal, yo creo que psicológicamente y funcionalmente el paciente va a estar muy deteriorado. Y otro, pues importantísimo, la carga inmediata es disminuir tiempos, costos y disminuir las cirugías que hacemos. Casos como estos nuestros o de nuestro equipo en el cual nosotros hacemos carga inmediata y tener resultados de estos, pues con un tipo 2 o con un tipo 3, yo creo que quiero que me muestren muchos casos de estos, al menos en el primer año. O sea, puede que un caso de estos uno lo termine haciendo durante año y medio, 2, 3, 4, 5 años, pero en carga inmediata nosotros podemos tener resultados de estos muy buenos y duraderos a largo plazo, y ahorita les vamos a la literatura de seguimientos de más de 5,000 casos a 15 años. O sea, que lo que estoy diciendo no es un invento ni es algo soñado, sino que tenemos una base de la literatura. Tener un maxilar totalmente atrofiado y al cual le vamos a hacer una prótesis fija y crear estas papilas, si no las hacemos y no las creamos ya quirúrgicamente, nos vamos a demorar mucho tiempo para crear estas papilas o finalmente vamos a terminar con muchísima porcelana rosada en caso de prótesis fijas. Entonces, ¿para qué hacemos la carga inmediata y la temporalización inmediata? Pues para maximizar la estabilidad primaria, lo cual es vital para la recuperación de la biología. Y bueno, esto sí lo sabemos bastante, y de estudios de esto sí lo sabemos bastante, y no que la verdad es que pues, estamos en medio de miedos. Y la gente más que no crea es que tiene miedo. Y las tasas de éxito están comprobadas que son iguales que cuando uno pone un implante sin carga, o por lo menos muy similares. Entonces, miren, lo que yo les quería mostrar es que tenemos un artículo de 5,000 implantes seguidos a 15 años. Entonces, cuando yo puedo lograr un artículo de 5,000 casos seguido a 15 años y yo hago una técnica similar a que hace este amigo mío y que finalmente en Colombia, con materiales muy similares y con implantes muy similares, nos funciona igual, pues entonces, ¿cuál va a ser la razón para que a mí me llegue un paciente a mi consultorio con una fractura de un diente anterior que no tiene tabla vestibular y yo no le ponga un implante, le ponga hueso, le ponga una dermis o una membrana o lo que sea, y de una le coloque un temporal, teniendo en cuenta que a nosotros nos funcionaron y que tenemos unas bases teóricas muy, muy buenas
con tasas de éxito grandísimas como ven acá. ¿Listo? Bueno, lo podemos lograr nosotros. Entonces, mire que es que lo importante de esto al final del ejercicio es que haciendo las cosas muy bien, podemos lograr estos resultados. Y si ustedes ven esta parte vestibular de este diente antero superior, es hueso creado por nosotros en el momento de la carga inmediata. Aquí no hubo ninguna regeneración ni ningún paso a paso. Esto fue una extracción, una colocación de implante, una regeneración el mismo día de la cirugía y con resultados a 5 años, ya hoy a más o menos 7 años. Antes, cuando no hacíamos estas técnicas tipo punch technique, donde colocamos hacemos un bolsillo y rellenamos toda la pared vestibular, teníamos resultados como estos, y estos son casos de nuestros de antes, y luego vamos a tener resultados como estos ya cuando hacemos este protocolo sistemático que hacemos hoy en día. Entonces les digo esto, una niña de 27 años divina que le habían hecho todo el tipo de porcelanas que le quisieran hacer, pero dentro tenía una raíz muy difícil de manejar de color. Finalmente la decisión que fue que le pusimos un implante, hacemos un punch y mire, aquí ven todo el bolsillo que nosotros hacemos y toda la parte que vamos a rellenar en vestibular para mantener estabilidad a largo plazo. Y los resultados, esta es la temporalización el mismo día de la cirugía y esta es la niña antes, esta es la niña después, simplemente 2 meses después del procedimiento, y se van a dar cuenta que mire, este negro que ella odiaba, ya solamente con el temporal ya no existe. ¿Listo? Entonces, los resultados empiezan a ser este diente que tenía ella, que le habían hecho tantas y tantas coronas y la rehabilitación hizo tanto por ella, pero nunca logró el resultado estético, y simplemente poniendo un implante en una muy buena posición y manejando muy bien los tejidos duros y blandos, tenemos resultados inmediatos espectaculares. Esta otra niña que ya había pasado por un proceso de ortodoncia y una cantidad de cosas, si colocamos el implante y volvemos a cerrar el colgajo, hacemos injertos y una cantidad de cosas, pues puede que no funcione, pero ella va a tener otro año y medio o 2 años esperando unas papilas y esperando la estética. Ponemos el implante, ponemos hueso, ponemos dermis y todas estas cosas que hacemos para crear unas buenas papilas, suturamos y miren los resultados a muy corto plazo que podemos tener con estos pacientes, y son resultados espectaculares y duraderos en nuestra experiencia y con lo que muestra la literatura. Este caso que les mostré al principio, un maxilar totalmente dentulo con algunos dientes parcialmente dentulo, en el cual decidimos por la altura ósea hacer una prótesis fija, y mire lo que podemos lograr en el momento de la cirugía. Si ustedes colocan los implantes y no crean las papilas en la cirugía, nunca van a tener un resultado de estos. ¿Listo? Igual que este caso, mire, un caso de dentulo parcial, en el momento de la cirugía con fresas, creamos esto, hacemos una temporalización y los resultados van a ser como podemos mostrar acá, unos resultados con unas papilas muy adecuadas, evitándonos hacer encías rosadas artificiales y teniendo unos resultados estéticos muy buenos sin tener nada contra las encías rosadas porque son espectaculares, pero si podemos tener resultados de estos estables y con estabilidad de tejidos duros y blandos, pues eso es espectacular. Bueno, esto rápido porque este no era el tema de hoy, pero quería ver las bases para lo que nosotros hacemos. Toma decisiones según edad y pronóstico a largo plazo. Otra cosa de la que nosotros hablamos muchísimo es realmente la filosofía de mantener los dientes es adecuada para los pacientes. Entonces miren este caso, porque es que muchas veces tratamos a los pacientes con filosofías nuestras, pero no miramos qué va a pasar con el tiempo con los pacientes. Un paciente de los 60 años, que eso lo habló Carlos Eduardo hace 15 días, que tiene su corazón funcionando, sus riñones funcionando, y que se hizo un tratamiento de estos, y luego los dientes empiezan a deteriorar porque tengamos en cuenta que son dientes que ya tenían muchas restauraciones, muchas cositas. Fuimos muy conservadores en la parte inferior, en la cual pusimos unos implantes por segmentos, y mire que el señor vino a rehabilitarse en agosto del 2019, terminó su rehabilitación, y antes de irse, un par de días antes de irse, estos 2 dientes de adelante empezaron a tener complicaciones, y antes de irse nos tocó mandarlo para Estados Unidos con un par de implantes temporalizados. O sea, esto es una tristeza sabiendo que nosotros con esos mismos 4 implantes pudimos haber hecho todo el arco. Entonces, mire que este es un señor que en este momento ya tiene 6 implantes y que posiblemente va a terminar con más, o nos va a tocar desbaratar toda la prótesis que tenía y hacer un arco completo. Entonces, nosotros no pensamos en los pacientes. Puede que la filosofía de nosotros que nos enseñaron en la universidad pues fuera muy fuerte de mantener los dientes hasta que nos muramos, pero finalmente el paciente llega con estos dientes a los 70, donde ya no tiene riñón ni corazón funcionando ni nada, y finalmente hacer una cirugía es muy difícil. Entonces las tomas de decisiones de lo que hablamos con Carlos Eduardo son muy importantes. Bueno,
En cuanto a los pacientes edéntulos totales o que van a perder los dientes, ¿qué vamos a hablar de ellos? Entonces, lo más común que oímos siempre de la mayoría de los doctores es, señor, usted no tiene hueso. Y son casos como estos, atrofias severas de los maxilares, que mucha gente le dice filos de cuchillo. Entonces, empiezan a hablarles de injertos, de distracción osteogénica, de injertos de hueso, de una cantidad de cosas que pues, yo creo que si al paciente de hoy que está tan informado, tú le hablas de estas cosas, el paciente le va a decir, no, sabe que yo me quedo con una prótesis dental. Entonces, hablamos de tiempos, costos, procedimientos, dolor y morbilidad, y un paciente que al final del ejercicio tiene técnicas quirúrgicas sobre él, pero no tiene soluciones. Y por eso yo estoy tan en contra de hablar de técnicas quirúrgicas. Entonces, en mi consultorio le decimos, tranquilo, empecemos de nuevo, olvídese de todo lo que le habían dicho, usted no necesita injertos de hueso, le ponemos diente el mismo día, anestesia local o sedación, menos citas, menos anestesia, y empezamos a pensar que si nosotros siempre miramos el hueso simplemente como el hueso que va desde la parte crestal hasta la base del maxilar, pues pensamos que nunca hay hueso, como lo vemos aquí en estas zonas. Pero si nosotros nos volteamos un poquitico y miramos las cosas como deben ser, y miramos que si nosotros hacemos implantes angulados y nosotros en esta base del maxilar podemos tener 18 pedacitos en todo el maxilar superior para poder anclar un implante de estos, pues ahí sí vamos a poder pensar en que tenemos hueso, y por eso es que tenemos que cambiar un poquitico la forma de planear a nuestros pacientes, y la planeación es básica para hablar con nuestros pacientes. Entonces, en este momento ya podríamos mirar que podríamos colocar un implante angulado en esta base del maxilar y podemos colocar 2 implantes adelante hacia palatino, no importa que queden roscas expuestas, porque si hemos dejado roscas expuestas en los implantes cigomáticos, ¿qué problema vamos a tener de roscas expuestas acá sabiendo que lo dejamos hacia la mucosa palatina? Igual el que no quiera dejarla expuesta, pues les puede regenerar. Y finalmente es importante tener en cuenta los pilares, porque los pilares residuales son en los sitios donde les vamos a dar soluciones a los pacientes que tienen atrofias severas de los maxilares. Entonces tenemos que conocer muy bien la anatomía maxilofacial, y no importa la especialidad que tú tengas, desde que conozca el territorio maxilofacial, que el territorio maxilofacial nuestro de los odontólogos, pues no importa, aprende a hacer las técnicas. Hay centros de entrenamiento, no significa que para estas técnicas quirúrgicas tiene que ser un maxilofacial o periodoncista, un implantador, tiene que ser una persona que se dedique al conocimiento de esto. Obviamente para maxilofacial es mucho más fácil acceder a esto, pero a veces no todos los maxilos se le meten a la parte restaurativa, y por eso aquí hay tanto tira y afloja entre la rehabilitación y la cirugía maxilofacial. Entonces, ¿qué sucede? Y lo que yo le digo, mire, una de las personas que más implantes coloca cigomáticos en Estados Unidos es un periodoncista. El inventor de la técnica extramaxilar de los implantes cigomáticos, que es Pablo Malo, es odontólogo general con unos fellow. Entonces aquí pues como que hagamos tira y aflojes entre especialidades, yo creo que no, es una persona que sea experta en manejar estas cosas y obviamente conocedor de las complicaciones de esto. Entonces, ¿qué pasa? Miren casos como estos, en que al paciente le habían dicho que no tenía hueso, que no le podía hacer nada. Miren ustedes acá en esta zona la atrofia tan severa que tiene este maxilar. ¿Listo? Miren este huesito tan delgadito, y mire finalmente con una adecuada planeación lo que terminamos haciendo. Entonces, si nosotros conocemos los pilares, conocemos estos pilares nasales, los cigomáticos, pues podemos hacer casos día a día con una buena planeación, o voltearnos de un plan A, digamos, de un All-on-4 a un caso de estos, pero en el mismo momento operatorio. Yo la mayoría de pacientes, independiente de lo que vaya a hacer, los hago con sedación intravenosa con un anestesiólogo. A mí no me gusta sedar, hay muchos cirujanos que sedan y gran respeto, tengo grandes amigos que hacen sus sedaciones, pero la verdad es que a mí me da miedo hacer sedaciones. Entonces, finalmente podemos tener casos como estos, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, en las tomas de decisiones, porque yo quería mostrarles un poquitico acerca más de técnicas y cosas en las tomas de decisiones, para que la gente tenga en cuenta puntos importantísimos de esto. Primero, cuando según las atrofias de los maxilares, una pequeña atrofia puede terminar en una prótesis fija, una atrofia moderada puede terminar en una prótesis híbrida, y obviamente tener en cuenta algo muy importante, que muchas veces tenemos que atrofiar un poquitico más a este paciente, y mucha gente dirá, no, pero es que su huesito era el de él, y entonces ¿para qué lo vamos a atrofiar? Pues tenemos que atrofiarlo para que quepan los biomateriales finalmente, o si no, hazle una fija, pero cada uno toma su decisión por su paciente. Y en cuanto a las atrofias severas, y ahorita vamos a hablar de esos pacientes clases 3 o esos pacientes que tienen eso, pues a mí me parece increíble que todavía estemos hablando de sobredentadura o de dejar a los pacientes en clase 3. Yo creo que tienen que ser pacientes muy demasiado extremos para hacer esto, pero por lo menos a nosotros no es que aquí en la
en Manizales o en estas ciudades pequeñas no nos lleguen pacientes iguales a los de Bogotá o a las otras ciudades. Finalmente nosotros tenemos los mismos pacientes en todas partes del mundo y finalmente pues las atrofias eran las atrofias severas. Y nosotros nunca hemos dejado a un paciente estos con una sobredentadura de estas. Nosotros a todos los pacientes los compensamos y les hacemos esto, incluso no hemos necesitado cirugías maxilofaciales. Aquí vemos los diferentes arcos con atrofia leve, moderadas y severas, y ahí vamos a mirar los tratamientos. Entonces, mire, lo que les había hablado, ¿por qué voy a tener que dejar a un paciente estos en clase 3? Mire, tiene una distancia entre los dientes anteroinferiores y la atrofia del maxilar de más o menos 11 o 12 milímetros. Entonces, si nosotros sabemos muy bien toda la parte de la planeación de cómo hacer todo ese cambio desde el maxilar hacia esa transición entre el maxilar hacia los dientes y cómo vamos a planear esto, pues vamos a poder hacer que un paciente de estos no lo tengamos que dejar en clase 3 ni hacer cirugías ortognáticas en claro severo, porque es más severo que este y ahorita les voy a mostrar incluso uno un poquito más severo. En cuanto a pacientes que no tienen atrofias tan severas, podemos hacer y que tienen buena altura, que tienen exposiciones gingivales y que el paciente tiene una buena posición de los labios, pues podemos hacer también estas mismas técnicas quirúrgicas en implantes angulados, pero con prótesis fija. Todo depende de la planeación que hagamos, de la parte económica del paciente, porque obviamente estas técnicas son más costosas que una prótesis acrílica con barra metálica, y obviamente tenemos que tener en cuenta factores como el labio y la sonrisa de los pacientes. Entonces terminamos finalmente haciendo un caso de estos, fijo, en técnicas de implantes angulados, con una buena posición del labio, manteniendo el labio como lo tenía la señora, y teniendo unas técnicas adecuadas de prótesis fija sobre implantes angulados sin tener que colocar una cantidad de implantes. Que es que lo que pasa es que me da miedo poner 4 implantes por si falla, pues si falla un implante, pues lo volvemos a colocar. Esto no es el número de implantes, es que el número de implantes no es una ecuación aritmética. Esto depende de ¿qué? Del arco y de la biomecánica. Esto no depende de que es que ponemos 8, 6 o 5, cuando vamos a poner 1, 5, 8, no. Esto depende del arco. Entre más implantes coloquemos, más difícil va a ser la higiene del paciente. Y entonces uno con más implantes no va a mejorar la biomecánica. Mire que aquí tenemos un cantilever solamente de un diente para cada lado, y si nosotros hubiéramos colocado 5 implantes, pues prácticamente hubiera sido lo mismo. Si hubiéramos colocado 8, pues hubiéramos tenido que regenerar o hubiéramos tenido que poner implantes cigomáticos. Entonces depende de muchas cosas. Ponemos 4, 5, generalmente ponemos entre 4 y 5. ¿Para qué? Salud periodontal, salud periimplantar, predisposición en el arco y bueno, todas estas cosas que vamos a ver más adelante. Bueno, cuando hay atrofias severas unilaterales, porque no todos los pacientes son atróficos severos, pueden haber atrofias severas unilaterales, típico caso de rehabilitador, típico caso. Un paciente que tiene una prótesis fija de canino o de premolar a molar, típico, y que el paciente le falla por enfermedad periodontal y empieza esta odisea. Saque los dientes, póngale una placa removible, eleve senos maxilares, espere 8 meses a 1 año, luego coloque los implantes o coloque los implantes con el seno maxilar, espere, ponga una prótesis temporal y es un paciente que 2 años va a estar sin dientes. Nosotros, en la mayoría de casos, porque tampoco esto es una regla, nosotros lo que hacemos es que hacemos la extracción, ponemos un implante anterior, otro implante posterior, ya sea en la tuberosidad o en la zona del 7 hacia atrás o lo que sea, o hacia adelante, y podemos sacar a un paciente de estos en una sola cirugía con una prótesis fija, en una temporalización inmediata, los dejamos unos 6 meses, esperamos a que todo funcione muy bien, pero el paciente está con dientes. ¿Listo? En cuanto a casos más severos, donde haya complicaciones o donde no podamos hacer las cosas como queremos, pues también usamos implantes cigomáticos como este caso. Este caso es cortesía de mi profesor Carlos Villegas Bateman, y este es un caso nuestro de implantes rectos cigomáticos en los cuales pudimos hacer esto. El cambio de la transición de los cigomáticos de hoy, que no tienen conexión a 45 implantes rectos, pues nos va a permitir hacer técnicas de estas, que es muy chévere y para el paciente es muy benéfico. Y entonces alejamos el paciente de técnicas de ciencia y tecnología, porque al paciente no le interesa. El paciente solamente viene a que yo le ponga dientes, pero si usted le empieza a hablar de A, B, C, que yo no hay que una cosa que la otra, el cerebro no entiende y lo único que quiere al final del ejercicio es pegarse del doctor que le ofrezca dientes. ¿Listo? Bueno, en el maxilar inferior, lo mismo. Implantes angulados, a veces hacemos sobredentaduras también con carga inmediata. Nosotros tenemos un estudio que hicimos en la Universidad Autónoma,
tenemos seguimiento de más de 5 años de 2 implantes en el sector anterior de la mandíbula inferior, pues de la mandíbula, seguidos a 5 años con solamente de 35 casos, 70 implantes, solo perdimos un implante y ya tenemos el seguimiento a 5 años de estos pacientes, creo que más de 5 años de estos pacientes. Entonces también hacemos carga inmediata en las sobredentaduras. Bueno, hablando un poquitico de nuestra técnica Implantec, una solución integral. ¿De dónde viene Implantec? De no injertos de hueso como técnica principal, implantes inclinados y rectos desde las técnicas del Dr. Branneman, las técnicas del Dr. Maló, las técnicas de Jensen, de las M's de Jensen, y hemos pasado por todas estas técnicas. Y no es que nosotros hagamos estas técnicas, es que nosotros cogemos a un paciente, hacemos una planeación y en el momento de la cirugía lo que nos encontremos, pues tenemos todo, tenemos plan A, B, C, implantes de 7, 8 milímetros hasta implantes de 23 milímetros, tenemos implantes cigomáticos de todos los multi-unit, todo, porque es que en un paciente de estos uno nunca sabe cuánto le va a saltar la serpiente, entonces vamos a tener que estar listos con todo. ¿Qué lleva esta implante? Lleva un buen diagnóstico, anestesia local o sedación, poner los implantes en los pilares óseos, porque es que hacer una técnica de estas no es angular implantes. Yo muchas veces veo doctores que cogen un implante y lo angulan y ponen un implantecito de 12 milímetros angulado y las corticales están lejos. Entiendan que esto no es angular, esto es corticalizar. Y si ustedes ven estos implantes en todas las técnicas que les estoy mostrando aquí, casos nuestros, todos son corticalizados y ningún implante es solamente angulado. No voladizos, carga inmediata, arcos cortos y prótesis híbridas o fijas, normalmente llevamos hasta el 6. A veces los pacientes quieren hasta el 7, pero normalmente lo más común es que nos vamos hasta el 6. ¿Qué nos permiten los implantes angulados? Carga inmediata, optimización de la extensión AP, importantísimo, disminuir el número de implantes, evitar estructuras anatómicas, disminuir los costos y acortar los tiempos. Esto es lo que hace la carga inmediata por nosotros. El NeoArc, que es con lo que estamos trabajando hoy en día, veníamos trabajando con varias casas comerciales, estamos muy convencidos de esta casa comercial. La verdad es que yo no me pego con nadie y estoy seguro que si para mi gusto existiera algo que funcionara mejor en este momento y que obviamente hubiera en Colombia, pues lo buscaríamos como fuera, pero yo creo que ellos han evolucionado muchísimo y hoy en día están con las filosofías divinas y se están pegando a lo mejor que hay en el mundo. Bueno, entonces, ¿qué es en cuanto a NeoArc? Tienen soluciones para atrofias moderadas y soluciones para atrofias severas con implantes angulados y con sus multi-unit, y para implantes tipo cigomáticos con, lo bueno es que son los mismos multi-unit para todo el sistema con estos Grand Morse. En cuanto a los componentes protésicos, siempre no puedo ni siquiera sentarme en la mesa con una persona que me diga que un implante de estos no le colocan multi-unit. O sea, es tenaz pensar que por ahorrarle al paciente la colocación de un multi-unit vas a tirar una prótesis directa al implante, donde vas a tener todo ese camino de contaminación bacteriana, y fuera de eso, en donde vas a tener algún tipo de fracaso y se nos va a dañar el implante y no el multi-unit. Si a mí me fracasa algo, que me fracase el multi-unit, pero no que me vaya a fracasar el implante y si se nos vuelve una complicación muy grande. ¿Listo? Siempre acuerden, en los torques, consideraciones protésicas, en los pilares rectos 35 newtons, en los angulares 20 para esta técnica de NeoArc, los tornillos de fijación da 15 newtons, y siempre que nosotros hacemos una prótesis híbrida tenemos algo muy importante, es que tiene que tener una unión a la mucosa que sea convexa, porque vemos muchos casos en los que hacen una caja de dientes fija y hacen unas sillas de montar, y esto a largo plazo va a acumular mucha comida, por más que los pacientes usen Waterpik, y los pacientes van a perder los implantes. Y lo vemos cuando muchas veces nos llegan pacientes que tienen estas prótesis híbridas que no fueron bien planeadas con una unión a mucosa, y nos llegan llenos de comida, rellenos de comida, y fuera de eso con la encía muy inflamada, mucositis, perimplantitis y todo lo que sabemos todo. Entonces, ¿qué queremos siempre? Siempre que vamos a querer este tipo de estos. No está funcionando. Vamos a querer este tipo. ¿Listo? Así nos deben quedar, así nos deben quedar, pero no así como me llegan muchos casos. O sea, muchas veces cuando yo antes les soltaba los casos a mis colegas a que se los llevaran para el consultorio, a mí me pasaba mucho antes que yo hacía la cirugía y entonces el rehabilitador se llevaba el caso y me lo mandaba después, llegaba a los 8 días o 15 días, yo retiraba la prótesis, porque nosotros siempre retiramos la prótesis a los 8 días, quitamos puntos, limpiamos, apretamos multi-unit, y encontraba cosas como esta. O sea, era una caja de dientes fija llena de comida.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos casos? Mire que este es un caso de simplemente como mes y medio postquirúrgico y mire ya la encía cómo se va conformando de bien. ¿A través de qué? De una buena planeación protésica y una buena prótesis temporal o transicional. Cosas importantísimas que no pueden olvidar para nosotros poder hacer una prótesis híbrida, que tiene acrílicos o porcelanas y tiene una estructura metálica por dentro. Nosotros tenemos que asegurar 17 milímetros entre el diente y la atrofia del hueso. Si no aseguramos esos 17 milímetros, terminamos haciendo prótesis en porcelana y posiblemente nosotros ni siquiera le contamos al paciente que le íbamos a hacer eso y vamos a fallar en los presupuestos y en la relación con nuestros pacientes. ¿Listo? Entonces, al final del ejercicio, mire todos los arcos nuestros como quedan de limpios, como tienen un buen asentamiento, y estos son arcos, algunos son postquirúrgicos casi inmediatos o meses o pocos meses después de la cirugía, y podemos ver esto. Otra cosa muy importante, independiente, que es un maxilar que le vamos a colocar un cigomático y que es A, B, C, W, yo no sé qué, nosotros no nos guiamos por el maxilar, nosotros lo que nos guiamos por la prótesis, y nosotros tenemos que tener contento al paciente y al rehabilitador oral, pero si nosotros le sacamos esos implantes por palatino, pues vamos a quedar llevados desde la perspectiva biomecánica y la perspectiva de relación con el paciente y con el rehabilitador oral. Bueno, voy a mirar tiempos, voy rápido porque quiero que podamos ver todo y que no nos coja el tiempo. Bueno, diagnóstico y evaluación estética. ¿Están oyendo bien? ¿La voz se oye bien? Sí, Doc, estamos oyendo todo muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, en cuanto al diagnóstico y evaluación estética, primero, habilidades y filosofías propias versus realidad de los tratamientos. A mí me han pasado cosas como estas. Doctor, ¿cómo está? Hágame un favor. Es que lo que pasa es que tengo un paciente con una atrofia muy severa de los maxilares y necesito un implante cigomático. Ahí le mando su caso. ¿Usted qué opina? No, sí, hermano, necesita un implante cigomático. Listo, mi viejo. Entonces, ¿cómo es? Entonces yo le digo, no, pues yo coloco los implantes, usted lleva la prótesis y tal, y yo pongo los multiunis y toda la cosa para que lo rehabilitemos. Bueno, ¿y yo cuánto me voy a ganar? No, pues, ¿cómo así? Yo hago mis cigomáticos, usted hace su cirugía, y entonces si usted después cobra la rehabilitación, no, entonces no me interesa si no me va a partir la torta. Entonces ahí es lo que yo digo, realidad de los tratamientos versus cosas como estas en el cual el paciente termina sacándole un pedazo de hueso de la cadera o del cráneo o haciendo unas regeneraciones simplemente porque la filosofía económica o académica del doctor no dio para hacer el tratamiento adecuado al paciente. Siempre radiografías y tomografías, hacer los montajes y las relaciones interarco, siempre un equipo multidisciplinario espectacular para los pacientes, hacer cosas solos en un consultorio, hacer la cirugía y la rehabilitación es tenaz, las cosas no quedan como deberían ser. Yo tengo un grupo de especialistas dentro de mi clínica, tengo 2 rehabilitadores orales, trabajo mucho con el doctor Carlos Eduardo Arango, que es un súper rehabilitador, un tipo súper juicioso que nos ha enseñado muchas cosas de esto y el tipo de la pasa estudiando. Miramos las líneas de sonrisa y líneas de transición, que esto es vital, o sea, es vital para mantener la biomecánica y la relación con los pacientes. Expectativas del paciente, entendimiento del tratamiento y costos. Todas estas son cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento de diagnosticar y de evaluar a un paciente que va que tiene una atrofia severa de los maxilares y que va a tener una prótesis fija o híbrida sobre implantes dentales. Algo que se nos había quedado en el tintero hace 8 días, que habíamos hablado de las distancias entre arcos. Aquí les muestro qué distancias tenemos que tener. Tenemos que tener una altura aproximada de 8 milímetros y un ancho entre 4 a 5 milímetros, especialmente cuando vamos a hacer técnicas de implantes angulados. Pero si ya tenemos implantes cigomáticos o 4 implantes cigomáticos, pues nada de esto de acá, de este lado, no se necesita tanto. ¿Listo? En cuanto al espacio interarco, sí es vital este número, 34 milímetros de distancia entre arcos, ya sea que exista o crearla. ¿Listo? Para hacer prótesis híbridas con acrílico. En caso de que nosotros no tengamos esa distancia entre arco, entonces ahí nos tenemos que ir a prótesis híbridas con porcelana o prótesis fija. ¿Listo? Es muy importante que quede esto. ¿Qué usamos? Implantes. Hoy en día estamos usando Gran Morse, estos largos y los cigomáticos. Espectaculares nos ha ido. Llevamos ya varios casos de esto. Protocolo quirúrgico NeoArc, ver la línea de sonrisa, registro de mordida, mirar la dimensión vertical, asegurar de 15 a 17 milímetros entre el reborde y el borde incisal. Ahí vamos a tomar las decisiones entre la prótesis híbrida y la de porcelana. En el momento de la carga y de los puntos de contacto, dejar una muy buena guía anterior. Ojalá que la guía anterior sea mínima, que sea contactos casi borde a borde,
ojalá en la transicional y ojalá en la definitiva también, pero nosotros tratamos de dejar casi por de borde siempre y que haya más contactos en la zona anterior que en los implantes rectos. Y hacemos unas restauraciones temporales siempre. Nosotros no hacemos restauraciones definitivas el día de la cirugía porque somos unos convencidos y nuestra técnica nos muestra, porque nosotros hacemos más de 70 casos al año, entonces tenemos mucho para cacharrear con esto. Es que en realidad los pacientes si vamos a dar unos buenos perfiles de emergencia en estas prótesis, si las hacemos inmediatas, vamos a tener 6 meses de cambios en la encía y en el hueso, y finalmente el paciente se llena de agujeros por donde se le va a salir la saliva y por donde se va a meter la comida, pero bueno, no quiero cambiar la filosofía de ningún doctor. En cuanto a la planeación, esto es un paciente previo a la cirugía, miramos y dejamos marcado con marcadores indelebles de piel la dimensión vertical y tomamos decisiones si la vamos a aumentar o la vamos a disminuir. En cuanto al protocolo quirúrgico del maxilar, vamos a hacer una incisión crestal y siempre muy importante asegurar encía queratinizada, porque si no ponemos encía queratinizada en estos implantes, estamos llevados sin cualquier tipo de implante. Crear espacio para restaurar, accesos al seno maxilar para mirar en dónde estamos, no hacemos cirugías ciegas, yo no hago cirugías guiadas, es que no le veo la razón a hacer cirugía guiada, obviamente la respeto. Asegurar fijación primaria. La fijación primaria no la da el implante ni la da el hueso, la da el operador. Obviamente a veces hay complicaciones, pero la mayoría de veces que se pierde la fijación primaria es porque sobrepreparamos el hueso y no lo preparamos de una forma tunelizada adecuada, y por eso es que perdemos muchas fijaciones primarias. Y la angulación adecuada de los implantes. En cuanto a la mandíbula, en una incisión crestal también manteniendo encía queratinizada si hay, si no, ojalá la pudiéramos crear, va a ser injertos en ese momento. Crear espacios para restaurar, ubicar salidas de los nervios, importantísimo, no podemos hacer cirugías ciegas más teniendo los nervios dentarios y la arteria lingual en estos casos. Adecuada su preparación, asegurar fijación primaria y lo mismo que habíamos hablado anteriormente. Es importantísimo esto, porque de aquí son las bases para que no vayamos a tener complicaciones y para que no tengamos problemas. Cirugías pequeñas, complicaciones grandes, ¿listo? Entonces, este es un caso de una paciente que tenía un maxilar superior atrófico con una prótesis dental. Aquí es la marca de las incisiones que hacemos en este paciente y vamos a pasar muy rápido esto. Aseguramos los 17 milímetros, usamos las guías, siempre guía, nunca hubo un caso de esto sin guías. Esta es la tomografía de la paciente, angulamos los implantes anteriores, esta es la incisión y este es el famoso filo de cuchillo del que todo el mundo se queja. Aplanamos un poquitico y hacemos un poquito de atrofia de los maxilares para dar una plataforma mejor. Aquí ya ven la atrofia que creamos en el maxilar para poder asentar muy bien los implantes, pero igual si no lo podemos hacer no hay problema y los dejamos un poco palatinos. Hacemos un ingreso al seno maxilar para nosotros saber exactamente desde dónde vamos a colocar el implante. La idea es ponerlo así. Antes marcábamos con un lápiz mirado número 2 de los del ICFES, obviamente estéril, marcábamos hacia la fosa nasal. Aquí está la fosa nasal. Y de esta manera vamos a colocar los implantes posteriores, así como lo ven ahí. Usamos la guía siempre, y si está Carlos Eduardo sí que me la hace usar. ¿Listo? Aquí está la colocación de implantes. Ojo con este tip que le voy a dar. Los implantes posteriores que no queden saliendo muy por el molar ni muy por el premolar, porque primero, cuando salen tanto por el diente, muchas veces los dientes se aflojan de las prótesis, y lo segundo es que cuando tenemos que meter la mano para desatornillar, muchas veces el paciente no va a abrir muy bien y va a ser muy difícil desatornillar. Entonces nosotros lo tratamos de poner un poquito palatino al diente para poder mejorar todas estas cosas de las que estoy hablando, evitar que se caigan los dientes y hacer que podamos poner la mano mucho más fácil y nos ganamos mucha parte del paladar y nos evitamos los dientes de abajo para poner las manos. Entonces mire que aquí ven que es un poquitico tirado hacia palatino, ¿listo? Y no sacarlo por toda la mitad del diente, que esto pues lo hace la mayoría. Algo importantísimo que hacemos es que hacemos algo que llaman los bone holes, y es que en el momento de que pusimos ya los implantes, los multi-unit y todo, hacemos unos roticos en el hueso para poder ajustar la encía hacia el hueso, y esto hace que en la parte de rehabilitación sea muy fácil y las encías no estén por allá encaramadas
dañándonos todo lo que estamos haciendo y lleno de sangre y todo. Entonces con estos bone holes tenemos la encía abajo y tenemos los multiunis expuesticos acá en esta zona y esto funciona espectacular. Miren, finalmente llevamos un poquitico a palatino todo y con esto vamos a hacer que los dientes no nos caigan, a no ser de que sea una estructura pues de metal y porcelana o de circonia o cosas de esto. Finalmente, temporalizamos al paciente con nuestra carga inmediata. Eso lo hacemos en nuestro consultorio. Los doctores que están aquí presentes y que han visto, que han hecho los cursos con nosotros hacemos cursos en los que en 3 días operamos en promedio 10, 12 pacientes, todos con carga inmediata, obviamente a 2 unidades. Y se dan cuenta que nosotros hacemos esto, hacemos las cargas muy rápido. Carlos Eduardo o los muchachos que trabajan conmigo, un caso, después de que yo se los entrego listo, suturado, en 45 minutos está lista la prótesis, lista. Nosotros hacemos la prótesis in-house, no las mandamos al laboratorio porque muchas veces el laboratorio se nos la demora toda una tarde, entonces la hacemos in-house y luego ponemos la prótesis definitiva ya con toma de impresiones y todo, ¿listo? En cuanto a la mandíbula, lo mismo. Aquí sí que hay que sacar los implantes hacia lingual, porque es muy difícil. Si sacas el implante por todo el molar o por todo el premolar, es muy difícil poner la mano para esto. Yo tengo la mano chiquita, pero yo no me imagino a alguien que tenga la mano muy grande. ¿Listo? Lo mismo, los bone holes. Si tú no colocas los bone holes, mira cómo van a quedar de libres todos estos multiunits y cómo va a ser de fácil trabajar. Entonces, si no los hacemos, pues esa mucosa se mueve y el rehabilitador se desespera y eso empieza a sangrar y se vuelve un 8 esto. Casos clínicos, miren esta señora linda que tenía una prótesis removible, tenía esta sonrisa, luego pudimos lograr, aparte de los implantes dentales y algo de botos y de cositas que nosotros hacemos para mejorar la vida de estos pacientes, tener un caso de esto. Entonces, mira, la atrofia que tenía de su maxilar, tomamos la decisión de hacer unos implantes angulados, tanto superiores e inferiores, y quitar esas removibles que ella odiaba. Luego del procedimiento quirúrgico hicimos algo de botox en su carita y finalmente, solo 15 días con su prótesis transicional, mire que aquí se ve que todavía tenemos los punticos y todo de su prótesis transicional, podemos lograr un caso como esto con una señora que está feliz y una señora que vuelve a reír, a hablar y a comer sin complejos gracias a los implantes dentales. Este era el casito antes, este era el caso después y bueno. Miren este señor, lo que hablamos de los clase 3, este señor con una pérdida de dimensión vertical impresionante, un gran amigo mío. Él tenía el hábito de mantener la lengua entre los dientes, yo creo que para ganar dimensión vertical. Miren la clase 3 de lo que hablábamos, hacer cirugías ortognáticas en esto es una locura, eso todo lo tenemos que hacer con la prótesis. Tenía cuchillas y tenía una cantidad de cosas. Tomamos la decisión de hacer unos implantes superiores e inferiores. Mire cómo dejamos la oclusión con una buena planeación y una buena prótesis. El laboratorio es vital en este momento para lograr estos casos. Mire cómo nos ganamos la dimensión vertical del señor y cómo le quitamos la clase 3 al señor. Y es un hombre feliz, que ríe, que bueno, que funciona espectacular. ¿Listo? Mire la prótesis definitiva, mire toda la parte de rehabilitación oral con la que quedamos. Mire por dónde sacamos los implantes, que todo esto hace que sea muchísimo más fácil la rehabilitación y nos evita que los dientes se caigan. Chimeneas que sacamos por dientes, chimeneas que se caen. Coronas que se caen de las prótesis. Bueno, ya rápido, teniendo en cuenta todas estas técnicas que utilizamos, también usamos implantes cigomáticos como parte de nuestras técnicas. Los implantes cigomáticos no son para nosotros una técnica, sino son una solución, parte de Implantec, desarrollado en 1989. Ya un doctor habló hace 8 días de él en una superconferencia. Las ventajas: no necesidad de injertos óseos, no movilidad de sitios donantes, disminución del tiempo de tratamiento, menos costos, aumenta la probabilidad de éxito. Implantes en hueso injertado tiene tasas de éxito del 80 al 90 y implantes cigomáticos del 90 al 100% en la literatura. Tenemos toda la literatura y todas las academias en el mundo avalan hoy en día el uso de los implantes cigomáticos. Estuvimos hace como 4 años en el simposio, en el 2015, en el simposio mundial, el primer simposio mundial de implantes cigomáticos, espectacular, donde vimos a todos los tigres de esto funcionando y vimos que íbamos muy bien. Empezamos a publicar cosas. Desde el 2018 publicamos el primer artículo que se llama el manejo de los implantes cigomáticos, implantes cigomáticos para el manejo de atrofias severas de los maxilares, tanto para maxilares dentulos, completamente dentulos o parcialmente dentulos.
Esta es otra publicación que hicimos el año pasado con el doctor Carlos Eduardo. La pasada fue con Carlos Villegas y con el doctor Petrungaro. El año pasado en Dental Tribune, una revista súper amiga nuestra y súper chévere la gente, publicamos esto que llamaba implantes cigomáticos en la práctica común de la odontología. No deberíamos poner estos cigomáticos por allá, como en la estratosfera, como nos los han puesto siempre, sino que deberíamos ponerlos un poquitico más cercano de la odontología y del día a día y más acercarlos a la anestesia local, con las técnicas que nosotros le hemos enseñado a los muchachos que han venido a entrenarse con nosotros. Ha venido gente de Estados Unidos, de Latinoamérica, y viene muchos de Colombia, de Bogotá, ha venido mucha gente de Cali, de Bucaramanga. Les hemos mostrado que es una técnica muy sencilla, que la podemos hacer con anestesia local o con una sedación a través de unos colgajos más pequeños y obviamente asegurando el conocimiento de la anatomía. Y esto, quería hablarles un poquitico de esto. Publicamos 452 casos seguidos a 5 años con el doctor Petrungaro, con Santiago González, aquí en Manizales, el doctor Carlos Villegas, Alejo Arango, un gran amigo de nosotros que lo vi conectado ahorita, está en la ciudad de Chicago en este momento, creo que Chicago, no sé dónde está viviendo, es un maxilo berraco que hizo maxilo en Colombia, hizo maxilo en Harvard en Estados Unidos y trabaja en una universidad y también está trabajando con nosotros en investigación y ya vamos a empezar, estamos en este momento haciendo un libro de todo esto que le estoy mostrando del manejo de la atrofia cerebral de los maxilares. Es un estudio multicéntrico, pacientes de entre los 34 a los 80 años, les puedo regalar ahorita, le paso a Caterina, le paso el artículo y le paso estos artículos, fueron tasa de éxito del 97.6%, obviamente los que más fallaron son los pacientes más grandes, los pacientes a los que se le hacen 4 cigomas a veces pueden fallar algo de esos implantes, son casos mucho más severos donde no hay nada de hueso, pero tuvimos tasas de éxito entre el 93.7 en los hombres y el 95.5 en las mujeres. En cuanto a implantes cigomáticos unilaterales en conjunto con implantes adicionales en la premaxila, tenemos tasas del 100 y el 98%, implantes cigomáticos bilaterales con implantes adicionales en la premaxila, tasas del 98.8 y 98.6, y implantes cigomáticos utilizados como implantes adicionales en rehabilitación de prótesis fijas con tasas de éxito, obviamente fueron menos casos, con tasas de éxito del 100%. Entonces vemos que tanto nosotros acá en Colombia y en Latinoamérica podemos tener tasas de éxito igualíticas a las que pasan en el mundo, obviamente con un buen equipo quirúrgico y con una buena planeación. Aquí vemos 95% en los quad sigoma cuando hacemos 4. La verdad es que en mi práctica, en la mía, no se hace mucho quad sigoma. Yo trato de siempre utilizar algo que quede el maxilar superior. Siempre, ahorita les voy a mostrar casos donde casi siempre yo hago solo 2 cigomas y 2 o 3 implantes adelante. Estos son más casos americanos. Tasa de éxito del 95% y tasas de éxito del 98% por bilaterales y unilaterales únicos del 100%. Listo, ¿qué estamos utilizando hoy en día? Espectacular lo que se craneó esta gente, un implante cigomático con una parte lisa. Sería muy ideal que fuera solo maquinada, pero bueno, yo creo que nos estamos acercando mucho a las necesidades de los pacientes, pero tenemos una parte lisa que queda hacia vestibular, con técnicas intramaxilares, o sea, ya no usamos, y yo creo que en el mundo se está usando muy poco los implantes desde palatino independiente de la anatomía del maxilar, y les voy a mostrar un poquitico de eso. Tenemos una gran versatilidad protésica, implantes rectos, angulados a 17, a 30 y a 45, entonces podemos funcionar súper bien. Esta es la bandeja de Gran Morse que estamos utilizando en este momento. Utilizamos solo técnicas extramaxilares, no comprendo la técnica intramaxilar, no soy capaz de hacerla, y teniendo en cuenta los artículos de Aparicio, en el cual él habla de hueso tipo 0, 1, 2, 3 y 4, quería mostrarles que para mí no existe un hueso tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Para mí lo único que existe en el mundo es una prótesis que hay que rehabilitar, independiente si el implante lo tengo que dejar un poquitico sobre la cresta o lo tengo que meter más hacia el maxilar, pero nunca arranco estas técnicas poniéndolas desde palatino. Puede que hayan técnicas chéveres, que incluso tengo un buen amigo que es el doctor Andrés Peña en Medellín, que hace esta técnica, arranca un poquitico desde palatino, sin abrir mucho colgado y se va hacia allá, pero en realidad
los implantes salen por donde deben salir. ¿Listo? Que esta yo creo que es una discusión que yo he tenido con muchas personas, que es que a veces, dependiendo de la anatomía, mire, vamos a colocar el implante más hacia palatino y mire, pues un implante de estos, digamos el tipo 0, que nos va a salir pues prácticamente por la faringe y yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Listo? Y no estoy de acuerdo, lo hacemos y hacemos muchos casos y tenemos literatura, entonces no es que sea capricho. ¿Cómo hacemos esta técnica intra-extramaxilar? Yo creo que ya mucha gente la tiene descrita, en el cual hacemos, llegamos hasta la mucosa del seno maxilar si la necesitamos, porque muchas veces solamente tocamos esta parte, la parte de la unión entre el seno maxilar y el malar, porque esto lo hacemos solo si se necesita, porque digamos es un tipo 1, digamos si es un tipo 4, lo hacemos algunas veces, pero lo más común es que solamente hagamos una perforación en la parte de arriba. ¿Listo? Luego ponemos los implantes, entonces nos quedan dentro del hueso, obviamente expuestos un poquitico hacia afuera porque no hay hueso, ¿no es cierto? Esto lo cubrimos con una buena encía queratinizada y por eso el colgajo es vital. Si tú no planeas desde el colgajo la puesta de los implantes, pues estás llevado. Y finalmente, aquí vamos a ver un poquitico más de la realidad nuestra, ya con los implantes que estamos utilizando en este momento. Mire que en este caso, bueno, va a pasar el video. Mire que en este caso no tuvimos que hacer una perforación de toda la pared anterior, solamente en la parte de la unión del seno maxilar con el malar y el resto quedó libre, pero acá en la zona crestal si hacemos una pequeña perforación para que se nos asiente el implante. Eso es importantísimo, que se nos asiente muy bien el implante, o si no, esos implantes pueden tener un tipo de movimiento, así como se mueven esos edificios grandototes que tienen algo de movimiento. A veces la gente dice que es que los implantes cigomáticos se mueven, pero es que lo que pasa es que son mal planeados o son colocados sin tener en cuenta todas estas cosas de las que estamos hablando. ¿Listo? Esto es luego de que colocamos con la pieza de mano los implantes. Es bueno porque con esto no tenemos que utilizar la pieza de mano de cigomáticos de siempre, de la de 45 grados, porque la verdad es que está súper difícil conseguirla. Hemos luchado por todas partes de conseguirla y ya nos adecuamos a poner estos implantes cigomáticos con pieza de mano normal de implantes dentales, angulada a 90 grados. Entonces ya es mucha versatilidad. Es mucha versatilidad la que tenemos hoy en día con los implantes cigomáticos. ¿Listo? Bueno, aquí vemos en el momento en que estamos ponemos el implante cigomático, ponemos el multi-unit y dejamos muy asentado el implante cigomático acá en esta zona. ¿Listo? Para evitar movimiento y para evitar que quede muy por fuera y para evitar que creen mucositis y para crear que se nos expongan. Igual se nos podrían exponer, pero si se nos expone por acá arriba, pues eso no tiene mucho problema. El problema es que nos pongan acá, pero si se nos ponen acá, pues tampoco es que haya mucho problema. Siempre, y no podemos irnos hacia atrás, a no ser de que tengamos una complicación o una gran dificultad. Siempre tenemos implantes cigomáticos por toda la cresta. Siempre implantes cigomáticos por toda la cresta. Que es que lo que pasa es que el hueso estaba tipo 4, lo tuvimos que sacar por el paladar, no existe en nuestra técnica, no existe. ¿Listo? Y siempre lo sacamos un poquitico palatino para evitar que los dientes se nos caigan y para que la mano nos quepa. Casos clínicos de cigomáticos. Yo tengo una percepción de los cigomáticos. Si tienes diente, tienes problema. No hay nada mejor que hacer una técnica quirúrgica de pacientes atróficos severos que no tengan diente. Uno ya sabe para dónde va. Pero si tienen dientes, no sabes para dónde vas. Entonces, si tienes dientes, tienes problemas. Y si no hay hueso, tienes una solución. Esta es mi percepción de los implantes cigomáticos. Mire este caso, tenía dientes, tenía buen hueso en la premaxila. Vaya, saque estos dientes y vaya, tenga hueso y miren lo que termina. Entonces este es el caso típico donde el doctor llega, se lleva unos implantes de 15, unos de 18, unos implantes anteriores, tengo todo listo, los multi-unit listos, sacó los dientes muy delicadito, empezó a atrofiar un poquitico el arco pues por esas caídas que tienen los molares en la parte posterior y empezó a poner los implantes y cero fijación por ningún lado. Pues señor, haga un paro en el camino, primero antes de hacer un caso de esto, haga un buen entrenamiento, o si ya está entrenado, saque sus cigomas y haga una cirugía de cigomáticos. Yo nunca hago hoy en día un maxilar superior sin cigomáticos a bordo. O sea, a mí me dicen, es que no hay cigomáticos, no hago la cirugía. Porque es que yo no tengo la personalidad para decirle a un paciente, señora, me da pena con usted, tengo que esperar 8 días a que me lleguen los cigomáticos. ¿Listo? Entonces, ahí les muestro estos casos. Esta señora vino desde Pasto por allá,
Mire la atrofia tan severa que tenía el maxilar superior. ¿Listo? El famoso filo de cuchillo. Mire la clase 3 que tenía. 3 implantes cigomáticos, 3 implantes rectos anteriores con una buena planeación. 2 cigomáticos. Aquí está el caso rehabilitado, superior e inferior. Mire la sonrisa de la señora. Ninguna clase 3, ni ninguna de esas cosas que nos hablan a veces pues, de rehabilitar el caso en la clase 3 o hacerle cirugía ortognática. Este otro caso es un señor que tenía sus dientes de adelante horribles, enfermedad periodontal, ya había perdido la mayoría de dientes, entonces le decían que iba a hacerle elevación de senos bilaterales y fuera de eso que le iban a mantener esos dientes de adelante ya con pérdida, o sea, preexistente. La vaina, tomamos la decisión de finalmente hacer un buen montaje, una buena decisión, hicimos una prótesis inmediata en cirugía, guías quirúrgicas, registros de mordida. Mire que esto era un caso que era, según Aparicio, era un tipo 4, en el cual teníamos que dejar el implante por fuera del maxilar y no lo hago, no lo dejo por fuera. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer todo para poner el implante donde es. ¿Listo? Hago mis preparaciones, mire la concavidad tan grande que tiene ese zigoma y finalmente los preparo y los dejo donde se tienen que dejar. ¿Listo? Preparo mis 3 implantecitos anteriores para mejorar bien esa biomecánica y más que el paciente solo muerde adelante, entonces más fuerte va a morderme adelante. Usamos nuestra guía, nuestras guías, nuestros registros de mordida. Nosotros hoy en día no suturamos el caso y lo que pues no lo suturamos inmediatamente, sino que hacemos la cirugía, ponemos los multi-unit, ponemos los admin temporales, cargamos la prótesis con esta tela de caucho grandotota, que eso nos va a proteger toda la encía y todo, y de ahí se va el rehabilitador a cargar y mientras que él está cargando, yo estoy suturando, o sea, no estamos ganando una hora de cirugía prácticamente, entre 40 minutos a una hora de cirugía prácticamente. Nos traemos la prótesis, le ponemos los análogos, la cortamos, le hacemos todos los ajustes en la cirugía, mire por donde nos quedan las chimeneas, miramos oclusión, este es el control postquirúrgico del paciente, este es el posoperatorio del paciente, ya estamos listos para hacer el maxilar inferior porque obviamente el señor está muy contento, esta es la tomografía postquirúrgica y bueno, yo creo que, pucha, cumplimos la hora exacta. Estos son los cursos que nosotros hacemos, el Master Training en el manejo de las atrofias severas de los maxilares e implantes cigomáticos, con cirugías en vivo realizadas por los doctores, chévere, obviamente con colombianos que tengan licencia. Los latinos han venido aquí a ver, pero los que operan son colombianos. Y bueno, invitados, íbamos a tener un curso en junio, pero yo creo que esto se nos va a dilatar un poquitico, pero este es el próximo curso que vamos a tener. Y les agradezco mucho por la atención. Fue muy rápido, fue simplemente un chapucito para que vean lo que nosotros hacemos. Esta conferencia fue recortada de una conferencia que hacemos un día entero, paso a paso, milímetro a milímetro de lo que tienen que hacer desde cómo mirar, cómo saludar, cómo rehabilitar y cómo vender. Nosotros hacemos una conferencia que empieza a las 8 de la mañana y la terminamos a las 7 de la noche. Empieza con toda la parte de planeación, biomecánica, rehabilitación, cirugía, carga inmediata, toda la parte de filosofía de rehabilitación y terminamos con una parte de venta y de cerrar casos y de cómo hacer más casos de estos, porque para qué estudias si no sabes vender. Y luego hacemos 2 días de práctica en vivo, en cirugía en vivo. Gracias por la invitación. Aquí está mi teléfono personal. El que quiera me escribe un WhatsApp y la duda que tenga con mucho gusto. Si necesitan planear un caso, con mucho gusto. Y bueno, aquí estamos listos para que hagamos preguntas. Kate, cumplí. Doctor, muchas gracias. Sí, tenemos unas preguntas. Nos dice el doctor Andrés Peña si a los 8 días luego de la cirugía se retira la prótesis y se aprietan los multi-unit o cómo lo manejan. Sí, Andrés, vea, nosotros siempre por protocolo lo hacemos. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que los implantes cigomáticos y estas técnicas de atrofia severas de maxilares se pierden por 2 cosas. Por biomecánica, por una mala oclusión, o porque se afloja uno de los componentes protésicos y ahí empieza a cojear la prótesis. Esa es lo más grande. De ahí puedes venir con contaminaciones, enfermedad periodontal preexistente, que para todo eso tenemos un protocolo. ¿Qué hacemos nosotros? Retiramos la prótesis, limpiamos con clorexidina,
apretamos manualmente los multi-unit nuevamente. Tenemos en cuenta que estamos utilizando implantes que en vez del cuento de que a los 15 días el implante iba perdiendo torque y después subimos, pues las plataformas, las superficies que utilizamos hoy en día de estas casas comerciales lo que hacen es que empiezan a incrementar. Si a nosotros a los 8 días se nos va a perder un implante, pues que se nos pierda a los 8 días y que no que sea que lo abrimos al mes y medio o 6 meses y se nos perdió. Nosotros contamos con que las cosas tienen que quedar súper bien y no ponemos prótesis de eso, que el implante lo ponemos y uy, y la bendición, no. El que se va a caer, se va a caer, y si se va a caer a los 8 días, que se caiga a los 8 días. Entonces nosotros sí, ponemos los implantes, apretamos con la mano, no torqueamos, pues porque tampoco hemos llegado hasta a torquear nuevamente. Especialmente el paciente que viene del exterior o el que se va a ir, limpiamos muy bien, limpiamos la prótesis, la ponemos, cuadramos oclusión y una cosa súper importante que ha sido una gran discusión con los rehabilitadores, pero creo que vamos muy bien, es que nosotros siempre a estos pacientes del postquirúrgico inmediato los sacamos con prótesis, con placas blandas, no placas duras estabilizadoras oclusales, se las ponemos al final cuando los rehabilitamos. ¿Por qué blandas? Porque a los pacientes les queremos proteger es las fuerzas oclusales, no queremos proteger el bruxismo, ni queremos o sea, esto es un paciente como si fuera a un partido de hockey. ¿Listo? Lo que nosotros queremos es que muerdan, independiente si tiene bruxismo o no tiene. Obviamente los de bruxismo les ponemos botos a todo, hacemos que nos muerdan sobre una placa blanda, porque si tú vas a tumbar una pared y le pones en medio un trapo grueso, no la tumbas, si le pones un pedazo de cemento, sí la tumbas. Entonces esa es la percepción de nosotros. Listo, Kate, ¿quién más? Perfecto, doctor, gracias. Nos pregunta el doctor Carlos Cáceres si nos puedes explicar nuevamente el tema de los 17 milímetros y los 34 milímetros. Vea, profe, la cosa es muy sencilla. Si nosotros queremos hacer una prótesis híbrida, nosotros tenemos 10 milímetros del diente central. Luego tenemos la barra y tenemos el acrílico. Para que nosotros nos quepan dientes, barra y acrílico, tenemos que asegurar una distancia mínimo de 17 milímetros. Si no hacemos eso, si tenemos 13, 14 milímetros, nos tocaría hacer una estructura compleja, sola, que sería ya una prótesis fija en porcelana o una híbrida de porcelana, porque si nosotros necesitamos que nos quepa acrílico hacia la encía, acrílico hacia el diente, una barra en la mitad de dientes, son 17 milímetros para que nos quepan. Si no están, atrofias el arco. Si no puedes atrofiar el arco porque los senos están muy cerca o porque ya estás en las fosas nasales, pues entonces vas a tener que planear desde el primer momento hacer una prótesis fija en porcelana, porque si no logramos eso, nos van a quedar las prótesis muy delgadas y se nos van a estar cayendo los dientes y se nos van a fracturar. Incluso cuando nosotros tenemos pacientes adultos mayores que tenemos unas grandes distancias, grandes distancias, digamos donde tenemos 20 y pico de milímetros a veces, 20 milímetros, 17 o más, nosotros incluso a veces ni siquiera les ponemos barra a esos pacientes y tenemos muchísimos pacientes sin barra y ni siquiera es que nosotros se lo inventamos, así lo hace Malo en sus clínicas. Una de las prótesis de Malo es una prótesis acrílica con avasmen temporales de titanio y sin ni siquiera barras, simplemente unidos entre ellos con un pater resin, y es tanta la distancia y el acrílico de alto impacto es tan fuerte que ni siquiera van a necesitar tener una barra. ¿Listo? Entonces por eso es tan importante las distancias. Perfecto, gracias. También nos pregunta la doctora Natalia Prado si para los implantes angulados se usa guía quirúrgica o qué tipo de guía utilizan para estos implantes. Sí, nosotros usamos guía para todo. Nosotros usamos la guía Malo para poder angular adecuadamente los implantes. Obviamente, soy sincero, hoy en día yo no la uso mucho, la uso en los cursos para que la gente vea. Pero nosotros sí usamos una guía en la cual nosotros ponemos los implantes angulados y luego en el momento de poner el multi-unit lo colocamos y ponemos la guía para asegurarnos de que el multi-unit nos esté saliendo por donde es, porque tú pudiste haber colocado el implante en una posición, pones el multi-unit y el multi-unit te puede quedar hacia vestibular, hacia palatino, hacia muchas partes. Entonces uno va cogiendo el tipcito de los multi-unit. Dependiendo de la casa comercial, uno tiene 6 sitios para moverse, 10, 8 o 3, como antes con Nover al principio que teníamos esos triángulos, entonces tenía 3 sitios para moverse. Entonces sí es muy importante usar la guía, porque si no la usas y si no cargas, peor aún, si no usas guía y si no cargas, en el momento de tomar las impresiones se dan cuenta que no salió por donde debe salir el implante, y va a ser un enredo, porque más
por más angulaciones que tenga. Si el implante quedó mal puesto, a veces nos va a salir o muy vestibular o muy palatino o muy distal. Entonces, en el momento quirúrgico, si usaste la guía y te está saliendo muy vestibular, quitamos el multi-unit, volteamos un poquitico el implante y lo ponemos por donde es. ¿Qué más preguntas? Perfecto, doc. También nos pregunta el doctor Fausto, ¿qué complicaciones se presentan durante y después de la cirugía y cómo son manejadas? Vea, Fausto, nosotros estamos escribiendo un libro en este momento en Estados Unidos y se lo aseguro que el capítulo de complicaciones lo va a escribir yo. O sea, tengo para mostrarle todo lo que usted quiera de complicaciones. Obviamente, una persona que viene trabajando hace tanto tiempo en esto, obviamente he tenido complicaciones. O sea, si yo vendo huevos, he quebrado muchos huevos. Hemos tenido complicaciones desde que se nos han estallado las conexiones de los implantes. ¿En cuál es conexión interna? Yo no uso conexiones internas para técnicas de implantes angulados. El doctor Pablo Maló no usa conexiones internas para implante angulado. ¿Qué estamos usando hoy? Conexiones de cono Morse. El cono Morse, la fricción del cono Morse, la posición del implante dentro del hueso del cono Morse nos mejora la biomecánica. Pero entonces lo que nos ha pasado, pero no los más comunes que nos ha pasado, se nos han estallado las plataformas, especialmente las conexiones internas. Se nos ha sinusitis tenaz. ¿Qué hay que hacer para la sinusitis? Lo mejor, normalmente, porque hay sinusitis, pues porque hay una infección, pero que el seno no está drenando adecuadamente, acompañarse de un otorrino y hacer una artrostomía. Pérdidas de los implantes, obvio que hemos tenido pérdidas de los implantes, entonces en ese momento volvemos a planear y colocamos el implante en el mismo zigoma un poquito más atrás, o incluso usamos la órbita para colocar implantes en la órbita o un poquitico más pegados a la órbita. Muy conocedores de la anatomía y en eso. Pérdidas de todos los implantes, lo muy común, un paciente que tumbe todos los implantes está bruxando. ¿Qué hacemos? Mucho cuidado con los pacientes bruxómanos. Una semana o un par de semanas antes de que el paciente vaya a una cirugía, colócale botox, no hay otra. Colócale botox, entonces nosotros les ponemos botox y esto, pero complicaciones, si viene al curso mío, le muestro 2 horas de complicaciones y cómo manejar las complicaciones. ¿Listo? ¿Qué más? Perfecto, doc, gracias. Nos pregunta la doctora, perdón, la doctora Janet Zúñiga, ¿cómo manejan los casos con brazos de palanca con discrepancias anteriores y transversales que superan los 10 milímetros cuando el paciente tiene dientes naturales inferiores? O sea, dientes inferiores, digamos, necesitamos llevar hasta los 7, pues para eso están los cigomáticos. O sea, ¿qué pasa? Los implantes angulados, por decir algo, típico caso, un caso con atrofia severa del maxilar superior y solo tiene un triangulito acá que llega hasta el canino, no más. Entonces, ahí si nosotros pusiéramos 3 implantitos, 4 implantecitos acá, pues quedaría un cantilever larguísimo de 10, 12 milímetros. Entonces, ¿qué sucede? Las técnicas de nosotros son muy bien planeadas para que eso no exista. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos implantes cigomáticos o implantes pterigoideos, pero siempre en el último diente del cantilever. Nosotros normalmente pues como dejar hasta el 4 no, o hasta el 5 menos, 4 o 5 no, dejamos normalmente caso hasta el 6 con arcos cortos, así tengan un arco inferior muy largo, lo dejamos hasta el 6. Entonces ahí colocamos o pterigoideos o cigomáticos, o si podemos angular un implante anterior a la fosa nasal, bien anguladito, pero cantilevers no hacemos, no existe, o sea, en nuestras técnicas no existen cantilevers, no existe, sino que es que muchas veces vemos pacientes con cantilevers porque el cirujano colocó los implantes solo donde había hueso, pero es que uno no puede colocar los implantes donde haya hueso, uno coloca los implantes guiados por la prótesis. Entonces ahí están implantes rectos, implantes angulados, solo cigomas, implantes pterigoideos, y por eso nosotros, para no hablar de técnica, hablamos de implante, que es una solución. Perfecto, doc. Pero creo que la pregunta va un poco más enfocada a las discrepancias que hay anteriores en sobremortalidad. Anteriores es la transición. O sea, ¿qué tienes que ver? Normalmente un paciente que tiene una gran discrepancia anterior, si tú me dejas volver a mostrar la conferencia, cancelar, si tú me dejas volver a mostrar la conferencia, mire que aquí al principio les muestro una mayor de 10 milímetros, les voy a mostrar una mayor a 10, véalo, aquí está. Aquí está. Comparte la pantalla, doc. Listo. Ahí está compartida la pantalla, ¿o no? No, todavía no. Entonces, espérate, yo me paro por acá. Compartir pantalla. Compartir. ¿Listo? Entonces, miren, aquí podemos mirar esto. Espérate,
Pongámoslo del 75%. Mira, ¿qué pasa? Mira que aquí tenemos una discrepancia de 11 milímetros. Y esto es un paciente que estaba en clase 3. Y mire, nosotros tenemos que tener muy buen espacio para poder hacer una transición desde la encía del maxilar superior, desde el hueso del maxilar superior, una transición hasta llegar al maxilar inferior. Mire esta discrepancia tan grande que tenemos en este paciente que lo rehabilitamos en clase 1 y mire. Y esto se llama planeación. Otra cosa muy importante en esto, que es un tip súper importante, que incluso he hablado con amigos míos cirujanos, es la colocación de los implantes. Porque si tú colocas los implantes con respecto al hueso, te va a quedar ese paladar ampliesísimo en esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aparte de la transición que vas a hacer en la prótesis hacia adelante, de los dientes hacia adelante, tienes que colocar los implantes un poquito hacia adelante, un poquito, y colocar multi-unit, no angulados hacia palatinos, sino angulados hacia vestibular, y todo esto hace que se pueda hacer un caso de estos. O sea, son una cantidad de tipsitos que nosotros damos aquí en estos cursos, tanto a los rehabilitadores. Nos gusta siempre que vengan rehabilitadores y cirujanos a estos cursos. Mira esta discrepancia tan grande, esta es más de 10 milímetros. Esta es la discrepancia. Mira este señor. ¿Listo? Y mira que lo rehabilitamos en clase 1. ¿Listo? ¿Por qué? Colocación de implantes y transición de la prótesis. ¿Listo? ¿Qué más preguntas? Perfecto, Doc. Nos preguntan también cuál es el protocolo de controles que se realizan después de la cirugía y la carga para la Listo. cirugía y para la prótesis. Perfecto. Reanudar función de compartir pantalla. Listo. Los protocolos es el siguiente. Mire, lo primero desde la cirugía, en el momento de, nosotros torqueamos los implantes. En el momento de, y siempre torquear, nunca se les olvide torquear, 35 en los anteriores, 20 en los posteriores. Torquear los avasmes temporales de tetano, torquearlos. En el momento de cargar, volver a torquear, porque cualquier momento, cualquier cosita que pase, la flexibilidad misma del hueso, la sangre, todo eso nos puede desatornillar, torquear. Limpio muy bien por dentro con solución salina antes de colocar los aditamentos dentro del implante, porque si ahí me queda sangre, pues puede alterarse. Luego, entre 8 a 10 días o a 15 días máximo, bajamos las prótesis, pues después de que lo rehabilitamos todo, hacemos una buena oclusión, que quede más que todo borde a borde y que no tenga muchas guías anteriores. De ahí ponemos una placa blanda, el paciente se va para la casa con antibióticos, antiinflamatorios, todo el cuento. Llega a los 8 o 10 días el paciente, retiramos la prótesis. Quitamos punticos si es necesario o deshilachamos unos punticos, cortamos unas punticas de los puntos, limpiamos con clorexidina y manualmente apretamos todos los multiunit y miramos que no. Si hay un implante que se está moviendo, uno no se puede hacer el loco en esto. Si se está moviendo, sáquelo. Y ni siquiera es que el paciente, ni siquiera es que hay que decirle mucho al paciente, mire, estas son unas técnicas súper seguras y yo les doy garantía a los pacientes. Entonces le digo, señor, este implante no funcionó, igual como a ti te llegó unos BM todos completos de una gama completa a Colombia, llegaron y hubo que cambiarle el motor a todos. O sea, si esos carros hechos por un robot fallaron, pues un paciente que tiene sangre biomecánica, que tiene bacterias, pues le puede fallar un implante. Entonces simplemente le digo, señora, hay un implantito que no me está gustando, le voy a poner un poquitico de anestesia y se lo va a cambiar, o dentro de 8 días, o vaya a tomarse una tomografía y le cuadro sin ningún problema, pero los cambio una vez. Pero bueno, no es que sea el día a día. Entonces, aprieto nuevamente todo, vuelvo a colocar la prótesis, hago todo el registro de mordida perfecto, de desoclusiones, todo el registro de mordida, dejo con contactos muy suavecito y que no haya grandes contactos. Lo mando con la prótesis blanda, que la use todo el día y se la quite para comer si quiere, y va a comer blando por lo menos durante los primeros 2 meses. Y lo vuelvo a controlar a los 15 días y por ahí al mes se la vuelvo a retirar. Siempre estamos retirando las prótesis. ¿Por qué? Porque las prótesis se caen o los implantes se caen por biomecánica o porque se afloja algo de la prótesis. Por eso es que se caen. Entonces ese es el procedimiento que nosotros hacemos. Perfecto, Doc. Tenemos también una pregunta que dice, ¿cuál tipo de prótesis, de acuerdo a su experiencia, es la más recomendada? ¿Acrílica o porcelana? Yo amo las acrílicas. Vea, tengo un súper amigo en Nueva York, y Petrungaro, que no sé si está aquí también, están empezando a hacer, no sé, a los americanos les encantan las zirconios y las prótesis en porcelana. Esas prótesis de porcelana son una galleta, son súper pesadísimas, son súper caras. Si el paciente empieza a tener
problemas con la parte de la fonación, se les mete la comida, pues, se pueden reparar, sí, todo esto está chévere, pero para mí la prótesis que yo le pondría a mi mamá, sería una prótesis híbrida acrílica con dientes Isosit o Vita o la vaina y con una barra de titanio o de cromo cobalto. Esa es la prótesis que yo le pondría a mi familia. Fácil de manejar, fácil de reparar, no es tan costosa, es hermosa, todo espectacular, ¿sabes? Pero obviamente, cuando hacemos, digamos, prótesis en porcelana o en metal porcelana, en circonio, pacientes muy grandes y muy bruxómanos. Yo tengo un marín que vino la otra vez de Estados Unidos y me quebró todo lo que le pusimos y finalmente le pusimos con esta y sí vamos a la fija. O sea, el paciente bruxómano podríamos utilizar estas metálicas y de porcelana. ¿Qué más? Perfecto, Doc. Así estamos bien ahora. Hemos contestado las preguntas. Doctor Santiago, nuevamente muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Creo que algunos quieren tu contacto, Doc. Entonces, si quieres, Sí. nuevamente para que nos compartas la información, para que te puedan contactar. Algunas personas también interesadas en el tema del curso, pero bueno. De verdad, muchas gracias a todos. Les recuerdo nuestras redes sociales @neodenco para que nos sigan y también al doctor Santiago González en Instagram. Y doctor Santiago, como siempre, espectacular. Muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Ahí está mi teléfono. Los que necesiten me escriben personalmente a mí y lo que necesitan planear, hacer lo que quieran, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Para mí es un placer poder dar una conferencia de estas ante ustedes y ante el grupo de ustedes. Y bueno, un placer. Gracias a todos. Buen día.